doctor Dodson cuenta de un pastor, siervo del Señor, muy reconocido en los Estados Unidos, que tiene una hija de 15 años de edad. Esta niña un día amanece con un dolor en una pierna y la llevan al hospital, al médico. Le hacen una serie de estudios. El doctor llama a este pastor y le dice: mire, tengo una mala noticia. Su hija tiene una especie de cáncer agresivo en el hueso de su pierna. Es un cáncer terrible, sumamente agresivo. Tenemos que operar inmediatamente. Inmediatamente, porque es demasiado agresivo el cáncer que está atacando la pierna de su hija. Entonces tenemos que cortarle la pierna a nivel de la rodilla, un poquito abajo de la rodilla. El pastor dice: no, no. Deme tiempo al lunes, era un viernes. Deme tiempo al lunes y el lunes yo le doy la respuesta. Mire, le dice el doctor, el lunes puede ser muy tarde. No, yo confío en Dios, deme tiempo al lunes. Él se va a su casa, comunica la noticia a sus líderes, a pastores amigos, y es un pastor reconocido en todos los Estados Unidos y América Latina, y es fundador de muchas iglesias. Es una historia real. Es fundador de muchas iglesias. Entonces se arma una cadena de oración por todos los Estados Unidos y parte de América Latina. Oran todo ese fin de semana y el pastor vuelve el lunes con su hija al hospital, con la seguridad de que Dios le ha sanado. Le hacen los estudios nuevamente el día lunes y el médico sale y le dice: ya no solo hay que cortarle la pierna acá, sino que el cáncer en estos 3 días avanzó, ahora tenemos que cortarle la pierna más arriba. Tenemos que operarla inmediatamente, si no va a morir. El pastor no sabe qué hacer, pero dice: bueno, córtenle la pierna. La niña la operan y le cortan la pierna. Y el pastor se va a su casa destruido. Destruido, con un dolor en su vida, sintiendo que Dios no le escuchó. Pasa, eso fue martes, o sea, fue lunes, pasa el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado en la noche. Ha pasado una semana terrible, durísima en su vida. Enojado con Dios, no entendiendo lo que Dios hizo. Y el sábado en la noche él tiene una situación difícil. El domingo le toca predicar. Y está sábado en la noche con una duda en su vida, con un dolor en su alma terrible. Pasa la noche en vela. No orando a Dios porque no quería saber nada de Dios, sino no podía dormir. Al amanecer domingo, 5 de la mañana, no sabe qué va a hacer, no sabe si dejar todo botado, si ir a la iglesia. No tiene idea, en su parte humana no sabe qué hacer. En ese momento empieza a hablar con Dios. No decirle: papito, te amo, no. A reclamarle al Señor. Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Y hay una tribulación y una lucha interna en este hombre, preocupado, molesto de lo que había sucedido. Casi las 9 de la mañana tiene que irse para la iglesia y no sabe qué hacer. En ese momento de la verdad, él dice: bueno, tengo que tomar una decisión. O no creo más en Dios, o no creo más que exista, o recuerdo todo lo que yo he dicho que Dios ha hecho en mi vida. Y aunque no lo entienda, le doy gracias, porque sé que su voluntad siempre es buena, es agradable y perfecta. Él toma la decisión de ir y predicar, y ese domingo predica con mucho dolor, pero predica a la iglesia del agradecimiento a Dios. El libro dice que años después, cuando cuentan esta historia del pastor, ya han pasado unos 5 años, y el pastor dice: yo no entiendo todavía cuál fue la voluntad de Dios, 5 años después, pero lo que entiendo es que Dios todo lo hace perfecto. Y yo estoy agradecido con Él porque sé que su obra es perfecta.
Mi amado hermano, yo no sé si usted está entendiendo el tema del agradecimiento. Lo decía Karina al inicio de la alabanza. Es de alguna manera, y es importante, pero es de alguna manera sencillo estar agradecido con el Señor cuando todo me va muy bien. De alguna manera, ojo, y muchas veces no lo hacemos, pero de alguna manera es bastante sencillo decir, ay, gloria a Dios, estoy agradecido con el Señor cuando tengo salud, cuando tengo trabajo, cuando está bien mi familia, cuando todo va perfectamente, gloria a Dios. Y qué bueno, porque hay gente que ni aún con todo perfecto da gloria a Dios. Pero somos agradecidos con el Señor cuando no tengo trabajo, cuando mis finanzas están en cero, cuando tal vez tengo problemas familiares, mi salud está afectada. ¿Será que en ese momento también, como lo hice cuando todo estaba bien, en ese momento de dificultad, yo puedo decir, estoy agradecido con el Señor? Ese es el momento de la verdad. Ese es el momento importante. Karina también lo mencionaba, creo que me copió el mensaje. Está Job en un momento dificilísimo de su vida. De alguna manera, ustedes conocen la historia. Dios ha permitido que Satanás empiece a atacar todos los bienes materiales de Job y aún su cuerpo. Y dice que está Job lleno de llagas. Se rascaba con un trozo de madera, rascándose. Imagínense cómo estaba ese hombre. Y su esposa le dice, ¿sabe qué? Yo pienso que mejor deberías morirte. Y Job se vuelve en esa situación tan complicada, en esa situación tan difícil. Job se vuelve donde su esposa y le dice, ¿será que solo lo bueno estoy dispuesto a recibir? Dios me manda muchas cosas buenas y me ha bendecido, pero lo malo no lo voy a recibir. Lo que tal vez para mis ojos naturales es malo, no, eso no. Y le digo algo, mis amados hermanos, y aquí no quiero que usted se sienta afectado en su fe. Siga confiando en el Señor, pero muchas veces tenemos cosas incorrectas y no nos basamos en la palabra de Dios. Y decimos, no, la enfermedad no la recibo. No, la pobreza no la recibo. No, los problemas de familia no los recibo. Pero mi hermano, no se trata de recibirlos o no de recibirlos. Se trata de ser agradecidos aún en medio de esta situación. ¿Será que solo lo bueno vamos a recibir? La Biblia nos habla bien claro que no es así. Es más, tenemos un ejemplo también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 8 y 9, cuando Pablo, dicen los entendidos teólogos, que cuando Pablo habla de este aguijón está hablando de una enfermedad y muy posible de sus ojos. Parece que Pablo tenía problemas en la vista. Y entonces Pablo, en el capítulo 12, un capítulo muy lindo, es extraordinario de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo hace todo un estudio de lo que es servir al Señor, lo que es servirle con humildad y aún en medio de cualquier circunstancia. Dice Pablo, yo 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en tu debilidad. Qué extraordinario. Un hombre como Pablo, cercano al Señor, que en ese mismo capítulo 12 lo dice en los primeros versículos, había sido llevado por el Señor. Dice, no sé si en sueños, en visión o en realidad, había sido llevado aún al tercer cielo. Había visto cosas extraordinarias que dice, no se las puedo contar porque si se las cuento me voy a llenar de orgullo. Pero ese hombre que Dios le había levantado muchísimo, dice que oró 3 veces al Señor diciéndole, Señor, quita este aguijón por favor de mí. Y el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La raza humana a través de la historia no sé por qué ha entendido malas cosas y nos creemos más grandes de lo que realmente somos. En Romanos lo dice. Tengan cuidado, no tengan
un sentido de sí mismo mayor del que deben tener. Tengan mucho cuidado. Y es que muchas veces la raza humana fallamos en este punto. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, de los versículos 18 al 22, Pablo le está hablando a los romanos, pero es terrible lo que le dice en ese capítulo 1. Dice, pero la gente ha negado la verdad acerca de cómo es Dios. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema, pero muchas veces algunas personas me han preguntado, pastor, pero ¿cómo es esto? ¿Dios será justo? Porque ¿cómo a los mayas, por ejemplo, nadie les habló de Dios? ¿Cómo esa gente podía haber sido salva si nunca les hablaron de Dios? Acá está la respuesta. Por medio de lo que Dios ha creado, Él se ha mostrado a la raza humana. Todos sabemos que lo que vemos no es por casualidad o por una explosión o parte de la evolución. Sabemos que hay un ser superior, creador, que ha creado todo. Y eso es lo que está Pablo diciendo. Podemos ver todo y podemos creer por medio de lo que Él ha creado. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni son agradecidos con Él. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. ¿Conoce usted una persona así? Lamentablemente yo puedo decir que conozco varias personas de ese tipo. Pasa mucho en ciertos momentos y lamentablemente creo que en la iglesia fallamos, cuando hablo de la iglesia, es en toda la iglesia universal, con los niños. Tal vez nos falta poderles formar más en muchas áreas de su vida, porque vemos niños muy lindos que vienen con sus padres, ahí están en toda la escuela dominical, jovencitos, siguen ahí, ya no vienen con muchas ganas, pero ahí siguen, pero cuando entran a la universidad y ya tienen algún poder de decisión, no vuelven a la iglesia. Y uno se los topa años después y le dice uno, mire, ¿y cómo estás? Ah, bien, bien, excelente. Claro, ya liberado de esa cosa de Dios, de esas tonterías. Ya yo no creo en eso. ¿Se ha topado usted con jóvenes así? La universidad les ayuda mucho a volverse ignorantes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Creyendo que saben algo, no saben nada. Entonces no sé cuál es el trabajo, ¿verdad? No sé si los preparó, los hizo ignorantes. Pero el tema del agradecimiento es un tema muy fácil y difícil al mismo tiempo. Yo quiero llevarlos a Lucas en el capítulo 17, en los versículos del 11 al 19. Hay una historia que seguramente ustedes conocen, extraordinaria, que es la historia de los leprosos. Pero es extraordinaria por el mensaje tan terrible de poco agradecimiento de la raza humana. Dice la palabra de Dios, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo extraordinario de Dios es que Dios manda su bendición
El proverbista dice que el sol sale para los justos y los injustos todos los días. Dios manda la bendición en manera general a la raza humana, pero la salvación es un tema diferente, es un tema de reconocer quién es Dios, de arrepentirse, pero también es un tema de agradecimiento. Porque cuando uno entiende de a dónde lo rescató Dios, la vida empieza a ser totalmente diferente. Hay una manera de vivir agradecido y en ese agradecimiento Dios opera la salvación al ser humano. Para poder ser salvos hay que ser agradecidos, es una condición. No hay manera de poder salvo si usted no es agradecido con el Señor. El agradecimiento es parte de la salvación. Y tenemos que empezar a vivir vidas agradecidas. Ojo, no solo dar gracias a Dios es por lo bueno, pero ser agradecido es por todo lo que me pasa en la vida, sea bueno o no bueno a mi manera de entender. Porque sé que al final, a los que amamos a Dios, todas las cosas, gloria a Dios. Habacuc 3, del versículo 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Aunque no haya nada en la cocina, que ya no hayan ni tortillitas, ni huevitos, ni frijolitos. Y el que no haya desayunado y que tenga hambre, aunque no tenga absolutamente nada, yo soy agradecido con Dios. Ustedes saben, y lo he contado un par de veces a la iglesia, este texto es muy importante en mi vida, sumamente importante. Hace algunos 8 años prácticamente, tuve un tiempo muy terrible de enfermedad. En esa enfermedad que fue prácticamente un tema de muerte, Dios tenía un plan perfecto en todo, pero fue casi un tema de muerte para mi vida. 18 días internado en un hospital en Costa Rica. Empezamos aquí en Guatemala un poco enfermos, pero me trasladé a Costa Rica y allá 18 días en el hospital, muy enfermo, que el día 14, 15, ya yo veía a Karina arreglando flores y no sabía por qué, si se había dedicado a ser jardinera. No, pero realmente estaba muy enfermo, muy enfermo en un tema casi de muerte. Y el día 15 de estar internado en el hospital, no sé, ¿se acuerda mi hermanita? El día 15 de estar 15 días en el hospital, muy grave, muy mal, en la mañana el Señor me habló en Habacuc y me dice: lee Habacuc. Yo escuché la voz del Señor audible en mis oídos que me decía: lee Habacuc. Yo estaba con la cara así toda inflamada, terrible. Y medio así como podía medio ver, agarré mi Biblia y me puse a leer Habacuc. Lo leí 3 veces, porque son 3 capítulos, es muy poco. Lo leí 3 veces y no me dijo nada. O sea, sí, estaba muy bonita la palabra y todo, pero nada. El día 16, nuevamente en la mañana, lee Habacuc. Y lo volví a leer 3 veces y nada. El día 17, lee Habacuc. Lo volví a leer 3 veces y hasta la 9ª vez, porque ya eran 3, 3 y 3, hasta la 9ª vez de leer todo Habacuc, los 3 capítulos, el Señor me habla con esta parte. Y entiendo. Yo era pastor, servía al Señor. Bueno, sigo siendo pastor, gloria a Dios, pero en ese momento ya era pastor, servía al Señor. Estábamos trabajando en una congregación.
Y yo no había entendido lo que era ser agradecido. Sabía dar gracias, pero ser agradecido es mucho más que saber dar gracias. Es entender que aún lo que no me gusta, yo tengo que darle gracias a Dios. Y en ese momento, mi amado hermano, en ese momento que yo entiendo y veo que de todo lo que me pasa, yo tengo que dar gracias a Dios. En ese momento, tal vez eran las 8, no sé, de la mañana, 7 de la mañana, no sé qué horas eran. En ese momento, yo le digo al Señor ahí mismo en la cama, Señor, gracias por esta enfermedad. ¿Qué diferencia? Gracias por esta enfermedad. Por eso podemos, el pastor lo predicaba el domingo pasado, por eso podemos decir que aún en los momentos más difíciles y lo que pareciera que no viene de Dios y que no nos sirve para nada, debemos decir gracias, Señor, porque por algo está pasando. Te doy gracias. Tal vez no lo entienda, pero sé que debo ser agradecido con Dios. Y en ese momento que yo le digo al Señor, gracias, Señor, por esta enfermedad, yo no lo supe. Pero yo fui sano en ese preciso momento. Lo supe una media hora después. ¿Por qué? Porque yo tenía una infección de sinusitis que se había agravado terriblemente porque el azúcar se me había disparado, se había hecho un círculo vicioso. La infección no me salía porque tenía el azúcar muy alta y el azúcar no se me bajaba porque tenía una infección muy fuerte. Entonces se me había hecho un círculo que me estaban poniendo, yo no recuerdo ya bien los números, pero creo que me estaban poniendo como 60 cc de insulina 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Era algo terrible. Y la hora del Señor fue tan extraordinaria que tal vez eran, no sé, 7, 8 de la mañana cuando yo dije, gracias, Señor, por la enfermedad. Te doy gracias. Y la enfermera al ratito llegó, como todos los días, a ponerme la insulina. Y me la puso. Casi me mata, mis amados hermanos, porque se me bajó, ya yo tenía el azúcar normal y me puso un montón de insulina y me di cuenta lo que es también estar cerca de morirse por un bajonazo de insulina, porque yo estaba sano y me pusieron insulina. El Señor actuó de una manera tan extraordinaria que cuando yo le dije al Señor, Señor, te doy gracias aún por esta enfermedad, en ese mismo momento, no una hora después, no una semana después, no un mes después, en ese mismo momento, Dios me sanó. Porque el Señor estaba trabajando en mi vida. Ve que la enfermedad de vez en cuando funcionan, o muchas veces funcionan, porque Dios trabaja en la vida de uno para que entienda que aún en las situaciones difíciles hay que ser agradecidos. Y eso es una manera muy diferente porque muchas veces solo queremos lo bueno, pero aún en las cosas que no nos gustan tanto, Dios actúa de una manera maravillosa. Yo debo ser agradecido con Dios por su amor. El Salmo 107 en el versículo 21 y versículo 22 dice, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. En 1 de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Qué extraordinario. El amor de Dios ha sido tan grande hacia la humanidad que dice que envió a su único Hijo para poder borrar esa carga de pecado que teníamos cada uno de nosotros con su sangre, con la sangre preciosa de Jesucristo, y que hoy usted y yo podamos decir que somos hijos de Dios. Ese amor de Dios maravilloso se ha reflejado en su gracia y misericordia. En Efesios 2, en el versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia somos salvos. Qué extraordinario la misericordia de Dios. Filipenses, que es una carta extraordinaria,
que Pablo escribe estando preso, amarrado con un centurión soldado, soldado romano, esposado junto con él, que hasta para ir al baño tenía que ir con el centurión. Pablo escribe Filipenses, es una carta llena de gozo. ¿Por qué? Porque Pablo sí entendía que él debería estar gozoso cualquiera que fuera su situación. Y él lo dice, cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar gozoso. Si tengo mucho, estoy gozoso. Si no tengo nada, estoy gozoso. He sido apedreado, he recibido mordeduras de serpientes, casi me ahogo en un barco que se encalló, pero en todo yo he aprendido a estar gozoso. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo proviene de Dios y yo puedo estar gozoso, alegre y agradecido con Dios, cualquiera que sea mi situación. Filipenses, esta carta escrita tan extraordinaria, nos habla de lo extraordinario sacrificio de Dios y Jesucristo su Hijo. Dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo importante, como algo que decir, no, yo no puedo bajar ahí donde los hombres. No, dice que no estimó su posición, no se aferró a ella, sino que tomó forma de hombre. Y aún en forma de hombre, murió de la forma más dura que se podía morir en ese tiempo, que era en la muerte de cruz. Una muerte dolorosa y solo separada para los más malos. Y Jesús no había cometido pecado ni había hecho nada malo. Y aún así, Él murió de esa manera por amor, para darnos de su gracia y de su misericordia. Y nosotros hoy andamos viendo que si no recibimos lo que según nosotros nos merecemos, no podemos estar agradecidos con Dios. Y yo muchas veces caigo en esta situación, me pasa. Tal vez veo una posibilidad de un negocio muy bueno y trabajo por esto y al final no se dio. ¿Y cómo sale uno? Victorioso, aleluya, no se dio el negocio. Sale uno así, ¿verdad? Ay, el Señor tiene tanta misericordia de nosotros. Porque nos cuesta entender que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue tan amplio, tan grande, tan extraordinario, que hoy nosotros deberíamos estar agradecidos, cualquiera que sea nuestra situación. Si usted está sin trabajo, dele gracias a Dios. Si usted se ha sentido afectado de salud, dele gracias a Dios. Si al contrario, todo está muy bien, no se olvide de Dios, porque lo que usted está recibiendo es por Él. El sacrificio de Jesucristo en la cruz no tenía por qué hacerlo. Dios no necesitaba enviar a su Hijo Jesucristo a morir para Él poderse sentir mejor. Los que necesitábamos de Él éramos nosotros. Usted y yo necesitábamos del sacrificio supremo, del sacrificio superior, del Cordero sin pecado y sin mancha para poder ser hoy hijos de Dios y estar sentados aquí alabando y adorando el nombre del Señor. Hay una corriente que está en la raza humana y que aún se ha metido a la iglesia, que es la corriente humanista. Y creemos que merecemos grandes cosas. Lo único que usted y yo merecemos es la muerte. Este es un mensaje diferente a lo que se predica en muchas iglesias, pero doy gracias a Dios por nuestro pastor,
que ha hablado siempre de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla que la paga del pecado es la muerte y que usted y yo somos pecadores. Y la verdad, si nos merecemos algo, no es un regalo. Solo por la misericordia de Dios estamos usted y yo hoy acá. Y nuestra manera de pensar tiene que ser diferente, tiene que cambiar. No podemos seguir pensando que merecemos las cosas. Tenemos que creer que Dios es el único y merecedor de todo. Dice en el Salmo 116, versículo 12, ¿cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Mostrándome agradecido. El tema de agradecimiento no es porque yo sea muy especial, es porque Dios me amó primero y me amó tanto que por eso estoy hoy acá. Usted sí es especial para Dios. Usted no es especial por sí solo. Usted es especial para Dios y por eso mandó a su Hijo. Y usted tiene que entender que lo especial que es usted es porque así a Dios le plació. Yo quiero que incline su rostro, vamos a tener un canto. Y voy a hacer dos invitaciones, una para salvación. Si usted ha recibido de su misericordia como los leprosos, pero no se ha vuelto al Señor a decirle gracias para que Dios le dé salvación, hoy vamos a orar. Y si usted tal vez no ha sido agradecido, sino que nada más ha dado gracias por las cosas que a su entender están bien, y usted quiere ser agradecido, también vamos a orar. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, ¿cómo podría vivir? Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Y es que todo se lo debo a Él. Yo quiero orar. Si usted nunca ha hecho la oración de salvación, orar para pedir perdón por los pecados, yo le invito a que repita conmigo esta oración. O si usted alguna vez la hizo, pero usted sabe que no fue genuino en ese momento que la hizo y siente que necesita del Señor para salvación, yo quiero que repita la oración conmigo. Es un tema de agradecimiento a Dios, pero para salvación, si usted no ha hecho esta oración de salvación o no está seguro de que si el Señor viniera hoy, ¿a dónde iría usted? Si usted no tiene esa seguridad, yo le pido que repita esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Gracias porque por tu misericordia estoy aquí.
te pido perdón. Reconozco que soy pecador. Perdóname. He sido malagradecido contigo y no he valorado el sacrificio de Jesucristo. Perdóname, Señor. Hazme parte de tu familia. No quiero seguir siendo igual. Quiero cambiar mi vida. Quiero dedicar mi vida solo para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero orar ahora por la iglesia. Iglesia, mi amada iglesia, yo soy parte de una generación que no ha entendido realmente lo que es el agradecimiento. Yo quiero ser el primero en ponerme en el camino, decir, Señor, he fallado. Y muchas veces hasta me enojo porque las cosas no salen como yo las quiero. Yo quiero ser diferente, Señor, perdóname. Iglesia, si usted siente que usted ha fallado así como yo he fallado, yo quiero que se ponga de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser diferente. De ahora en adelante, perdóname por no ser lo suficientemente agradecido contigo. Gloria a Dios, iglesia. Como yo les decía, yo soy el primero que reconozco que me ha faltado agradecimiento con el Señor y muchas veces solo deseo que las cosas salgan a mi manera y no entiendo que la manera correcta y la mejor manera es la manera del Señor. Señor, perdóname, papi. Papito, perdóname. Quiero ponerme delante tuyo pidiéndote perdón, Señor. Aquí estoy yo, Padre, y sobre todo estamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, delante de tuyo, Padre, pidiéndote perdón. Señor, ayúdame a entender que si tú operas de X manera, es porque es lo mejor para mi vida. Padre, perdóname, he sido rebelde muchas veces. Quiero que las cosas sucedan a mi manera y me cuesta entender que tu manera es la mejor. Perdóname, Señor. No quiero seguir siendo rebelde, quiero ser agradecido contigo. Te doy gracias por todo, papito. Gracias por las cosas que a mi entender han sido buenas y he recibido. Y te doy gracias por las cosas que no he recibido o que no han salido como yo quería. Gracias. Gracias, Señor, gracias por todo, porque todo es por ti, Señor, y tú quieres lo mejor para nosotros. Perdóname, Señor, y perdónanos como cuerpo, porque fallamos muchas veces. Te amamos, Señor, y estamos agradecidos contigo, Señor, en esta mañana. Te decimos gracias, porque todo es por ti, Señor. Gracias, papito.